Ellos se llaman hijos de las nubes, porque desde siempre persiguen la lluvia. También persiguen la justicia, más esquiva que el agua en el desierto. Estas palabras de Eduardo Galeano reflejan la historia de un pueblo, de su lucha contra un entorno duro, hostil, salvaje, pero un entorno que llaman hogar. También es hablar de la lucha contra la injusticia, el colonialismo y la opresión. Porque la historia de liberación de los saharauis es también la historia vergonzosa de muchos países occidentales. Lo es de España, cuyo estatus de metrópoli y potencia administradora del territorio sigue permaneciendo intacta, aunque no haya hecho nada por reclamarla desde su ida del territorio en 1975. Ese espacio sería ocupado por Marruecos tras la llamada Marcha Verde, cuando miles de ciudadanos marroquíes se instalarían en el territorio reclamándolo como suyo. Miles de civiles, pero no olvidemos también a los militares, que a base de napalm y fósforo blanco obligaron a miles y miles de saharauis a refugiarse en la Hamada argelina, a cientos de kilómetros de sus casas. Vergüenza también por aquellos países, como Francia o Estados Unidos, que con su apoyo económico y diplomático ayudaron a levantar muros de miles de kilómetros, a separar familias y silenciar voces que exigen justicia y libertad. Todo ello ante una comunidad internacional inoperante, lastrada por esa realpolitik que nos empuja a pensar: mi propio interés va por delante. A mí no se me ha perdido nada ayudando a quien no tiene nada que aportarme. Como siempre decimos en Cámara Cívica, la injusticia no admite neutralidad posible. Y si encima hablamos de la defensa de los derechos humanos, esta afirmación debería ir por delante de todo lo demás. Dicen que el tiempo parece congelarse cuando estás en el desierto, pero aunque las dunas o el Siroco amenacen con borrar la huella de la historia, la lucha que mantiene el pueblo saharaui por recuperar su memoria y su dignidad siguen intactos, arropados por una juventud fuerte y combativa y por una sociedad civil que, desde España y muchos otros lugares, se organiza y reivindica el respeto a los derechos humanos y la autodeterminación de los pueblos. Porque creemos en los derechos humanos y en un Sáhara libre, sed bienvenidos y bienvenidas a Cámara Cívica. Muy buenas noches, este es el 10º programa de Cámara Cívica. Como ya sabéis, este programa en el que intentamos acercar la política a pie de calle. Nos encontramos un miércoles más en la torre de Radiópolis con nuestro técnico Miguel Asuero a los mandos. Y bueno, en este 10º programa teníamos una idea bastante clara en mente. Más allá de una serie de planteamientos ideológicos que os mostraremos a lo largo de los próximos programas, que nos parecía muy interesante, vimos que en el calendario se aproximaba una fecha muy relevante, al menos para nosotros así lo es, como el 27 de febrero. El 27 de febrero se conmemora la fundación de la RAS, que a muchos les sonará a chino, pero no es nada más y menos que las siglas de la República Árabe Saharaui Democrática. Como habéis podido escuchar ya en la editorial, existe una deuda histórica con este pueblo, con el pueblo saharaui. Es un caso flagrante de vulneración de los derechos humanos que se lleva produciendo desde 1975 hasta el día de hoy. Y bueno, tanto por proyectos personales de los miembros que componemos Cámara Cívica, como por esta defensa que hacemos siempre en nuestro programa de los derechos humanos y las libertades, nos parecía necesario tratar un programa a este caso que nos toca más de cerca de lo que pensamos, y para ello hemos podido contar con la inestimable compañía de dos compañeros, dos amigos saharauis. Ellos son Ahmed Salek. Buenas noches, Ahmed. Buenas noches, Pedro, muchas gracias. Y Hayat Haimudeh. Muchas gracias. Buenas noches. Pues bueno, lo que planteábamos con el programa, con la idea de acercar siempre la política a pie de calle y que la gente pues bueno nos entienda un poquito mejor. Hay gente que puede estar escuchándonos y no tener muy claro qué es el Sáhara Occidental, quiénes son los saharauis.
Hay gente que sí es verdad que, por ejemplo, aquí en Andalucía, mucha gente tiene una cierta idea porque a lo mejor ha convivido con ellos, con los chavales que vienen en las vacaciones en paz, en verano y demás, pero no terminan de tener muy claro qué es lo que pasa allí, cuál es el conflicto, de dónde vienen exactamente, de esos campamentos de refugiados y demás. Y bueno, por eso nos ha parecido muy interesante que podáis explicar vosotros de primera mano cuál es un poco la historia del pueblo saharaui y cuál es la situación a día de hoy también. Pues muchas gracias Pedro, muchas gracias a Cámara Cívica, a Radiopolis, a todos ustedes y que estáis al otro lado de la radio, entre comillas. Y pues muchas gracias por darnos esta oportunidad para contactar una vez más con la sociedad civil sevillana y andaluza en general. Y creo que la introducción fue bastante interesante al decir qué es el Sáhara Occidental. Creo que uno de los graves problemas que tenemos en el conflicto del Sáhara es el tema de la terminología, ¿no? Cuando, por ejemplo, el régimen marroquí intenta pues borrar de este término de Sáhara Occidental y poner, por ejemplo, Sáhara marroquí. Muchas veces, por ejemplo, intentamos contactar con personas de la izquierda marroquí, incluso de personas que puedo respetar su opinión de que no comparten la mía, ¿no? Pero siempre, geográficamente, históricamente, este territorio es el Sáhara Occidental. Entonces creo que es un punto del que podemos empezar todos y todas, independientemente de lo que opinamos políticamente sobre el conflicto. Pues el Sáhara Occidental, como muchas personas saben, es un territorio del norte de África, ¿vale? Que fue ocupado por muchos países europeos y el último fue España en 1884, al revés, o 48, perdón. Y España estuvo ahí hasta el 75, pues entregó el terreno a dos otras potencias vecinas al Sáhara Occidental, que son Marruecos y Mauritania, de entonces de Ould Daddah. Bueno, digamos que ese territorio que España entrega tanto a Marruecos como a Mauritania, cada uno se arroga algún derecho más o menos subjetivo y pasajero, ¿no?, para reclamarlo, pero es cierto que allí vivía ya una población, que esa población era consciente de cuál era su identidad y cómo se organizan, ¿no?, con el frente Polisario, que se levantan como movimiento de liberación nacional en el mismo contexto en el que muchas otras naciones africanas, otras naciones que habían vivido el colonialismo, ¿no?, pues se organizan contra la metrópoli. Creo que lo que acabas de explicar, eso, como siempre, el propio discurso marroquí al final se autocontraduce y cae y produce pues sus contradicciones, ¿no? El Sáhara Occidental, por ejemplo, cuando hablamos de que España es la potencia administrativa, ¿por qué lo decimos? Porque fue el último estado reconocido por la ONU, ¿vale?, que controló este territorio. Lo digo porque Marruecos, ningún país reconoce su soberanía sobre el Sáhara Occidental. Sin embargo, la República Saharaui la reconoce más de 80 países. Lo que quiero decir con eso, que el hecho de que se reconoce España como potencia administrativa por el hecho de que fue el único estado renombrado en este territorio, no significa que no hubo ningún tipo de autoridad. Los saharauis se autoorganizaron siempre de otras formas, de forma tribal, de otra forma de un consejo formado pues por jefes de tribus y cosas de este tipo también. Pues los saharauis tenían muy claro cuál es su territorio, cuáles sus fronteras, ¿no? Pero el Marruecos explica este tema porque algunos partidos nacionalistas, como el Partido de Independencia marroquí, pues tiene una fantasía que tiene sus raíces de tiempos de Ali al-Fasi, que habla de Marruecos que empieza desde Tánger hasta Río de Senegal. Sí, como una idea así del Gran Marruecos, ¿no?, que abarca incluso la mayor parte de Argelia, si no recuerdo mal. Mauritanía, el norte de Mali. Ellos lo justifican porque dicen que históricamente
pues tuvieron algún tipo de control espiritual a través del tema de religión sobre algunas tribus de la zona. Si reconocemos este argumento, Marruecos en cierto momento fue un territorio del Imperio Otomano. Fue un territorio, por ejemplo, del Califato Islámico, que su capital fue en Bagdad. Eso no quiere decir que Irak hoy en día puede reclamar Marruecos como un territorio iraquí. Claro. No, además también eso es de resaltar que la población saharaui que vivía en la zona, muchos eran nómadas también, se iban moviendo y demás, por eso es complicado o arriesgado que en este caso Marruecos no diga poseer el control de un territorio donde precisamente la gente está moviéndose, tiene un modelo de organización diferente y no responde a ningún sultán de ninguna parte, menos el de Marruecos. Claro, y también es muy importante recordar que la resolución de las Naciones Unidas 2711 del año 70 pues reconoce el derecho del pueblo saharaui de autodeterminación. Más tarde el propio Marruecos se presentó junto con el Frente Polisario en La Haya, ¿vale? Y hubo un dictado en el que perdona. Sí, bueno, en la resolución, ¿no? Sí, pero es del... que no me sale la palabra. No son juzgados, que eso que tenemos en La Haya. Sí, que fueron absueltos, ¿te refieres? Bueno, no, me refiero... La institución, ¿cuál es? Que ahora no me sale el término en castellano. Bueno, digamos que el organismo de las Naciones Unidas... el tribunal. Sí, el tribunal, sí. Gracias. Pues sacó también su dictado en el año 75, donde dice que no encuentra ningún tipo de relación jurídica que puede afectar la aplicación de la resolución del Consejo de Seguridad, de la 1415 del Consejo de Seguridad sobre la necesidad o la obligación de permitirle al pueblo saharaui a ejercer su derecho de autodeterminación. Por eso más tarde, en 91, mandaron una misión de referéndum en el Sáhara Occidental, que es conocida como MINURSO, que lleva desde el 91 en el Sáhara Occidental con el fin de llevar a cabo un referéndum, porque en este año se firmó un alto fuego, empezar un proceso en teoría de un referéndum, y hasta hoy no se llevó a cabo porque Marruecos cada vez saca un excusa. Eso lo podemos entender porque estas potencias pues tienen intereses en que la situación sigue como es. Lo que no entendemos es porque esta misión forma parte de lo que son misiones de mantenimiento de paz, ¿no? En el mundo hay en 39 países y la única donde dentro de sus mandados no implique la vigilación de los derechos humanos es en el Sáhara Occidental. Entonces, más allá de que no están llevando a cabo un referéndum, tampoco están cumpliendo de lo que tienen con esta... Sí, eso es muy llamativo, el hecho que sea la única misión internacional que no tiene entre una de sus obligaciones el velar por el respeto a los derechos humanos, y también es muy enrevesado también el cacao jurídico que se hace, porque de hecho ante las instancias de la ONU a España en su día para que comenzase ese proceso de descolonización, España llegó a convertir el Sáhara en una provincia más. Hizo un decreto de provincialización por el que los saharauis se convertían en ciudadanos españoles, que eso también es un tema a destacar, porque bueno, yo en mi caso he conocido algunas personas mayores saharaui y que tenían todavía conservado en su DNI español, que luego en ese momento tenía toda la validez del mundo. Además, la nacionalidad española no se pierde según nuestra ley vigente, pero luego además también hay que tener en cuenta que mucha gente esos documentos los perdió. No olvidemos que
que mucha gente tuvo que huir con lo puesto de sus casas. Entonces claro, no todo el mundo llevaba toda la documentación, todas las cosas encima. Pero es que luego, de todas maneras, la gente que lo tenía, luego España les ha negado en sí la nacionalidad española, que es llamativo, ¿no? O sea, si tú mismo le diste la ciudadanía, porque ahora ese documento no sería válido. Bueno, la posición de España con respecto al conflicto del Sáhara fue muy clara desde el primer día. España renunció que entregó el terreno por los acuerdos de Madrid, ¿vale? Que desde aquí recordamos que son unos acuerdos ilegales, ¿vale? Uh-huh. Porque no consultaron el pueblo saharaui sobre su destino, y desde entonces España dice que es un estado neutral, que ya no tiene nada que ver con el conflicto, pero sí que tiene que ver. Hoy creo que el hecho de que nos invitáis y que habláis del tema del Sáhara hoy en concreto, pues tiene más de un sentido, no solamente porque también es cerca el día 27 de febrero, también por casualidad, hoy o en este mismo día, 17 de febrero, hace 3 años, sí, fue el juicio de los 24 presos de Gdeim Izik. Son 24 saharauis civiles que les presentó el régimen marroquí a un tribunal militar y les condenó de 2 años hasta cadena perpetua. Vale, y el Estado español, te lo digo, estoy comentando eso porque en este campamento Gdeim Izik, uno de los jóvenes saharauis que fallecieron tenía la nacionalidad española, y el Estado español ni mencionó ni una palabra a Marruecos. ¿Por qué? Sencillamente porque es un ciudadano español de piel negra o de piel morena. Con otras palabras, para ellos no es un auténtico español, y sabemos el discurso que implica eso, no quiero meterme en ello. Lo que quiero también decir con eso, España, cuando dio un proceso o un tiempo para que la gente presente sus documentos para darle la nacionalidad, fue 1 año. En el 75 la gente estaba bajo el bombardeo. ¿De qué manera va a venir? La gente estaba en un éxodo, la gente no puede venir aquí. Eso me parece muy interesante porque yo, en mi caso, por ejemplo, yo recuerdo de pequeño aquí, cuando nosotros estudiábamos historia, en el libro de historia, ya al final, en las últimas páginas, te explicaba algo de lo que era la Marcha Verde. Tú veías ahí un poco la historia, no te quedaba muy claro, y es la idea de que, bueno, aquello fue como una especie de revolución pacífica en la que un montón de civiles desarmados marroquíes reclamaron un terreno que decían que era suyo y demás. Y los pocos que conocen la historia, es esa la historia que les suena. Yo, la primera vez que escuché, no me acuerdo cuántos fueron, si 200 y pico mil civiles, más los 40 y tantos mil militares que iban a sangre y fuego a cada paso que daban por todas las aldeas y todos los pueblos que encontraban. Yo, por ejemplo, como español, la primera vez que lo escuché me quedé sorprendido. Y la gente tiene que ser consciente de que eso, cuando pasó todo esto, lo que siguió fue una guerra. Fue una guerra, la gente huyó y se fueron llegaron hasta Argelia con los campamentos y se quedó combatiendo el Frente Polisario. Es una guerra, y bueno, se habla de que el alto fuego se firmó en 91, y es cierto, pero es muy importante decir que la guerra continúa de otras formas. La violación de los derechos humanos en el Sáhara Occidental continúa. Ayer mismo 3 niños cayeron gravemente víctimas de explosión de una mina. Bueno, no fue una mina, fue una granada, ¿vale? Entonces, la guerra continúa. La guerra, quizás hay un alto fuego, pero un alto fuego unilateral, porque Marruecos está matando personas diariamente. España, claro que os va a hablar de esta forma, os va a vender esta historia porque es lo que le interesa. Cuando Estados Unidos hace 2 años presentó pues una propuesta para incluir la misión de vigilar los derechos humanos a las misiones del MINURSO, España negó, y fue el señor Margallo el que justificó esta negación, que en el conflicto del Sáhara tenemos que centrarnos en lo interesante y en lo importante. No tenemos que meternos en temas secundarios. Para el señor Margallo, las vidas de los saharauis, la libertad de los saharauis
es un tema secundario y no tiene menor importancia. Entonces, obviamente os van a hablar de eso. La marcha verde no fue nada verde, no fue nada pacífica, y menos mal que hay vídeos grabados, hay material sobre lo que se puede trabajar y ver que no fue nada pacífico. ¿No? Además, hay que tener en cuenta eso, que hay un cúmulo de intereses de agentes internacionales que están ahí pendientes del tema, y de hecho habíamos traído aquí un pequeño audio de un famoso expresidente español que tiene un compromiso, una deuda ahí pendiente con el tema del Sáhara. Había traído, por supuesto, el del discurso del 76, donde ha dado su apoyo al pueblo saharaui, pero me gustaría poner este que era más reciente, en el que explica por qué no pasa nada, a grosso modo, con el tema del conflicto del Sáhara. Que lo toca con especial sensibilidad, quiero decirle que no sé dónde está la expoliación de recursos que está arruinando el Sáhara, porque realmente no hay actividad económica en el Sáhara. No hay nada. Dice, bueno, pues la que hay es absolutamente marginal respecto de la riqueza subyacente del Sáhara. A Marruecos, que es un país por el que siento simpatía, y no le debo nada a Marruecos, nada, en contra de las tonterías que dicen por ahí. Entre otras cosas porque como en la vida todo es relativo, el país con mayor espacio de libertades que conozco del mundo árabe se llama Marruecos. Y todavía hablamos de la Unión del Magreb Árabe, en la que se debería resolver lo que proponía Saminair, con lo que estoy totalmente de acuerdo, y una fuerte autonomía saharaui que les permitiera ser algo que muchos de ellos no saben, lo que históricamente fueron, pero que nadie lo ha puesto de manifiesto. Históricamente fueron una parte de ese Magreb, con derechos especiales en la relación con el sultanato de Marruecos. Bueno, pues este audio, que tiene ya unos años, en el que interpelaban a Felipe González sobre los intereses o sobre la ausencia, la no defensa de los derechos humanos y de la causa saharaui, pues él deja claro cuál es su opinión al respecto. Dice primero que no hay ningún interés económico dentro del territorio, y que, bueno, lo que hemos comentado al principio, ¿no?, las tesis marroquíes de que aquello pudiese pertenecer al sultanato de Marruecos. Y también habla de una tercera cosa que es relativa a algo que propone alguna gente con respecto a la autonomía. Entonces, bueno, centrándonos primero en sí, en el tema de los recursos del Sáhara y demás, ¿qué podrías comentarnos sobre si existe esa riqueza o no existe? Sí, nosotros cuando hablamos de la explotación de los recursos naturales del Sáhara Occidental, pues trabajamos sobre distintos ángulos de este tema. Por un lado, hablamos de cómo entendemos o qué es lo que entendemos de los recursos naturales del Sáhara, porque Marruecos también, pues cuando habla de los recursos naturales, habla de la pesca y punto. Pues o del fosfato, y no lo entendemos de esta forma. Hay la energía solar, hay pues hay el agua, hay otro tipo de riquezas que vemos que están amenazadas y que el ecosistema incluso en el Sáhara está amenazado. Por otro lado, también siempre insistimos en que cuando hablamos de que no, o que estamos en contra de que Marruecos pues vende las riquezas del Sáhara, lo hacemos. Bueno, antes quiero aclarar una cosa. Las Naciones Unidas exigen dos cosas en el caso de un conflicto controlado por otro Estado, de un territorio ocupado por otro Estado, ¿no? Bueno, ellos no dicen ocupado, pero hablan de un territorio bajo conflicto, ¿no? Pues exigen a la potencia que controla este territorio que tiene que contar con dos cosas para poder beneficiarse de las riquezas. Una es que el propio pueblo de este territorio permite que lo hace, y segundo, que se beneficia de eso. Vale, son dos cosas con los que no cuenta Marruecos. Entonces, el otro ángulo que quería aclarar también es que cuando nosotros criticamos o que declaramos que estamos en contra de esto, no solamente porque hay beneficios ni por la cantidad. Sí, hay grandes cantidades de riqueza saharaui que vende,
arena. Las playas de las Islas Canarias están construidas con arena del Iyun. El fosfato del Sahara llega aquí con cantidades terribles. La pesca, el 90 y pico de los barcos europeos que pescan en el Sahara son andaluces, no solamente españoles. Entonces, pero no vamos a hablar de la cantidad no importa, el Sahara está lleno de riquezas, ¿no? Lo que importa es que sencillamente que no somos los saharauis lo que hemos decidido que queremos hacer. Quizás llevan solo un grano de arena, pero este grano entendemos que somos nosotros y nosotras las que tenemos el derecho de decidirlo. Entonces la cuestión no es cuestión de beneficio ni de cantidad, como explica. No es eso, no es solamente que no hay interés económico. Sí que hay interés económico, pero también nuestro problema en el fondo no es que haya interés económico ni por la cantidad, sencillamente porque entendemos que es nuestro propio derecho y que tenemos que decidirlo a nosotros. Y con respecto al tema que hemos comentado y demás, después de la guerra, digamos que se han creado, o sea, dos asentamientos principales. Uno están los territorios ocupados, ¿no? Donde la población saharaui vive en primera mano la vulneración de sus derechos, y los campamentos. El tema de los campamentos me pareció muy interesante comentarlo. Para mí, desde luego, fue una de las cosas más brutales que yo haya podido conocer, porque se creó un estado de la nada, ¿no? A raíz de esta emigración forzosa a la Hamada argelina. No sé si podría explicarle un poco a la gente cómo se organizan los campamentos, porque es muy interesante, desde luego, ver cómo la gente desde la nada ha podido construir algo tan grande y tan potente. Pues voy a intentarlo, pero antes quiero volver al segundo punto sobre el que habló Felipe González, ¿vale? Y es el tema de la autonomía, ¿vale? Me gustaría aclarar una cosa. Precisamente Felipe González debe de ser la mejor persona que entienda por qué los saharauis negamos la autonomía. La autonomía que nos venden que fue un producto marroquí, que fue, ¿no?, un paso bastante interesante diplomáticamente de Marruecos, sencillamente fue reproducir la propuesta española del 75. España le propuso al pueblo saharaui 5 años que vivimos bajo control de España, y luego entrega el territorio. Los saharauis dijeron la famosa frase de fuera España, que ni un día más. Y seguimos pensando lo mismo, Marruecos ni un día más. No buscamos medio a soluciones. Entonces, por eso entiendo que debe ser la mejor persona que entiende eso. Sobre el refugio, creo que hay una frase, no sé, ahora mismo no me acuerdo de quién es, pero creo que define bien la situación de los campamentos. Y dice que el refugio es la mitad de un camino hacia la nada. Y eso es sinceramente lo que sentimos en los campamentos. Si llevamos 40 años, mi abuela vino con una tetera y un libro de Corán. Pensaba que su viaje va a ser de 3 días. Llevamos 40 años en el exilio. Últimamente hemos vivido unas graves inundaciones, ¿vale? Sí, quería comentarlo también. Hemos perdido uno de los campamentos, por ejemplo, Dakhla, quedó solamente el 3% del campamento. 97% del campamento se ha ido. Pero fue también bastante interesante lo que pasó, porque Marruecos lleva años con un discurso de que los saharauis que estamos en los campamentos no queremos ir a Marruecos porque pues tenemos nuestra vida hecha allí, y que no tenemos nada seguro, y que no queremos perder lo que tenemos hecho allí, ¿no? Entonces, estas inundaciones, tras justo 40 años, volvió a hacer los saharauis vivir la huida, vivir el primer punto del 75. Las mujeres saharauis volvieron a dormir bajo una merfe, que es la tela tradicional que usan, usarla como si fuera una jaima. Hemos vuelto al mismo punto del 75, pero hemos vuelto también a decidir que queremos seguir, aunque nos cuesta 40 años más. Entonces, la situación en los campamentos es bastante grave. Vivimos gracias a la ayuda humanitaria, pero vivimos también en un territorio controlado por los propios saharauis, y eso es bastante para nosotros. Eso es con eso creo que podemos sobrevivir.
con la dignidad podemos sobrevivir. Sí. Y bueno, antes de hablar con Manu ahora en unos minutitos, no me gustaría acabar sin comentar un poquito el tema de los territorios ocupados, ¿no? Y cómo es la vida allí, y ya que bueno, tenemos una persona que ha vivido allí y sabe lo que sufre, lo que pasa el pueblo saharaui día a día. No sé, Hayat, ¿qué nos podrías comentar de cómo es el día a día en los territorios ocupados por Marruecos? Bueno, nosotros vivimos con una tierra es militar 100%. No hay una vida normal, porque cada vez hay cosas nuevas, cada vez hay un preso político, cada vez hay una persona murió, cada vez hay una mujer sufriendo tortura, porque es la verdad, una vida es muy dura. Y no sé, porque no hay mucho tiempo, pero puedo hacer un mensaje para el gobierno español para hacerlo. Muchas gracias, porque ellos hacen una alianza con Marruecos contra nosotros, y muchas gracias porque ellos contra nuestra historia, porque los españoles no saben nada que hay en la zona ocupada, que es una historia mixta con el español, y la gente española no sabe nada. Puedo hacer para ellos muchas gracias contra nosotros, para hacer para hacer porque ellos hacen una mano, ¿qué? Apoyar el gobierno marroquí. Bueno, sí, hay que tener en cuenta además que los territorios es casi imposible saber nada de lo que ocurre, ¿no? Porque aquello está cerrado a cal canto, la información no sale de allí. De hecho, cualquier medio internacional, principalmente si es español, porque algunos franceses a veces pueden entrar, no se deja informar, y por tanto toda la información que tenemos viene de colectivos o de la propia gente que vive en los territorios ocupados. No sé si nos puedes comentar un poco eso, cómo actúa, ¿no?, Marruecos con los saharauis en los barrios donde los tienen a todos allí concentrados para tenerlos controlados. Todas esas cosas que en verdad aquí no llegan y la gente debería saber. Para ellos y para el gobierno español, nosotros no existen. Que nosotros cada vez, sabes que la vida ahí es muy dura. Nosotros cada vez hay una persona murió, hay gente en el cárcel, cada vez hay cosas nuevas, no hay una vida normal. Y para ellos es más importante las cosas naturales. Nosotros para ellos no. También los periodistas, la gente hacen mucha información contra el Marruecos, por ejemplo Amnesty International, Human Rights Watch, Robert Kennedy y muchas organizaciones apoyan nuestro pueblo, pero en el final solo palabras, no hay. El interés, lo que hablábamos, porque ¿no? La Realpolitik al final se impone a... Claro, porque la vida no es digna. Pero nosotros como jóvenes no dejamos. No rendir, ¿no? Claro. Bueno, ahora vamos a seguir comentando un poquito más. Ha estado muy interesante la entrevista hasta este punto, y ahora en unos minutitos pues hablaremos con nuestro amigo Manuel, mientras vamos a escuchar un poquito de música de la gran Marian Hassan, que nos dejó en agosto del año pasado, y bueno, esperamos que allá donde esté pues esté estupendamente y pueda ver algún día, aunque sea desde allí, la libertad, la vuelta a su territorio del pueblo saharaui.
Bueno, y a continuación, después del testimonio de Ahmed y Hayat, ya tenemos al otro lado del teléfono a nuestro compañero Manu Rodríguez. Manu, muy buenas noches. Buenas noches, compañero. ¿Qué tal? Bueno, que si quieres mandarle un saludo a nuestros compañeros. Buenas noches, Manu. Un saludo, ¿cómo estáis? Qué alegría oíros. Muy bien, muchísimas gracias por estar aquí como siempre. Gracias a vosotros. Bueno, Manu, no sé, con todo esto que hemos ido dando pinceladas, ¿no? Porque obviamente en una hora pues no nos daría tiempo a decir todo lo que hay que decir sobre el Sáhara Occidental. Sí me parecía interesante poner dos cuestiones sobre la palestra, que ya le hemos ido comentando. Uno era el tema del derecho internacional, que ya ha comentado Ahmed, que todas las resoluciones son favorables a la necesidad de realizar el referéndum y la situación de potencia administradora de España, y también el tema de la nacionalidad de los saharauis, que bueno, tiene su polémica. Sí, bueno, es muy difícil concretar todo lo que es el universo que rodea a la causa saharaui en esta hora que tenemos aquí, pero nuestros compañeros lo han hecho de manera fantástica, y con la ley en la mano, como bien dijo este tribunal en el año 75, nunca ha habido vínculos de soberanía entre Marruecos y el Sáhara, entre el sultán que controlaba ese territorio y las tribus que vivían por allí. Y yo me permito la licencia de añadir que incluso si lo hubiera habido, daría igual, porque es la población del territorio la que tiene derecho de autodeterminación y debería tener la potestad para decidir su destino. Entonces, bueno, tengo que confesar que me he emocionado un poquito cuando habéis puesto la música de Mariam Hassan, una mujer, una gran luchadora que tuve la suerte de conocer a su familia, estar en su casa. Y es que tiene mucho de sentimental toda esta causa, porque aquí estamos debatiendo qué dice la norma, qué dice la ley y qué dicen los principios del derecho internacional, pero el caso es que hay una potencia ocupante, hay unas personas que no toman su responsabilidad y, bueno, los que creemos en los derechos humanos tenemos que hacer un poquito de presión, ¿no? Entonces, bueno, en el marco del derecho internacional, pues como ya hemos hablado, simplemente habría que hacer un referéndum de autodeterminación. El problema reside, pues, en esas personas que aparecen o no aparecen en el censo que elaboró Naciones Unidas cuando comenzó el alto el fuego, y bueno, que conforme pasa el tiempo, pues la cosa se vuelve más difícil. Claro, porque es un censo además con la población que residía en aquel momento, o luego ya se fue abriendo a los descendientes de esa gente, pero claro, digamos que aquí el tiempo pues corre a favor de Marruecos, que le interesa, porque mientras se alargue indefinido, pues menos sentido tendrá la realización del referéndum para mucha gente. Claro, además hay un principio general en derecho internacional que quien controla de facto el territorio al final es quien se va a llevar la razón. En el tema de Sahara no está claro, porque está Naciones Unidas de por medio, porque el Frente Polisario tiene estatuto de observador internacional, y de hecho hay muchos países, hay 80 y tantos países que reconocen a la República Saharaui como un actor de derecho internacional, pero sí que vemos incoherencia. Nosotros siempre decimos que, por ejemplo, España como antigua potencia colonial tiene una responsabilidad directa, como ya habéis dicho, y eso se puede ver pues en las manifestaciones, digamos, de la voluntad del Estado, como podrían ser las leyes, ¿no? No hay más que coger el Código Civil, que es una de las leyes básicas que tiene el país, y mirar el artículo 22, que es uno de los que regulan la cuestión del acceso a la nacionalidad española. Es un artículo muy interesante porque hace una relación de los países y los pueblos que han estado en la historia de España, como puede ser Portugal, Andorra, los países iberoamericanos, los filipinos, y los pobladores de Guinea Ecuatorial y los judíos sefardíes. Aquí faltan evidentemente el pueblo saharaui, que forman parte de nuestra historia hace pues 40 años. Y sin embargo, pues nadie se ha atrevido a meter ahí la palabra pueblo saharaui por los intereses que hay en juego, por los determinados actores políticos que cuando han tenido la posibilidad les ha temblado la mano a la hora de coger el toro por los cuernos, y bueno, y así sigue, ¿no? Y así seguimos con esta espera. Sí, además, bueno, la situación de Marruecos, ¿no? Como socio preferencial de la Unión Europea,
Para muchos es como un punto fronterizo, ¿no?, de paso hacia el territorio de la Unión Europea. Hay, como estábamos mencionando, la Realpolitik. Hay muchas veces que los intereses de unos y de otros, pues por desgracia, pues se ponen por encima del respeto a los derechos humanos, incluso a las propias resoluciones de las Naciones Unidas, dado el caso. Sí, totalmente, pero esto, bueno, la historia se repite. La semana pasada supimos que la Unión Europea le ha dado nada más y nada menos que 3.000 millones de euros a la República de Turquía para contener la masa de refugiados e inmigrantes que vienen por la guerra de Siria, que eso, si lo comparamos con la cantidad que se ha destinado a integrar a los refugiados que están entrando, pues que es una miseria. Podéis daros cuenta de cómo funcionan las cosas. Y el chantaje está volviendo, está diciendo, bueno, pues si presionáis a Turquía, vamos a abrir la frontera y van a empezar a llegar inmigrantes. Pues con el tema de la política de vecindad con Marruecos pasa lo mismo, ¿no? Que se le da a las autoridades marroquíes unas potestades que al final te acaban poniendo en una situación de debilidad y que acabas diciendo, bueno, pues me conviene mejor llevarme con el vecino que hacer que se cumplan los derechos humanos de esta población, ¿no? Y es realmente triste. Además, bueno, en el caso de Marruecos tiene ahí un gasto importante que mantener, que no habíamos comentado hasta ahora, y es el muro que actualmente existe y que separa lo que es territorio ocupado de la zona liberada. Hay que decir, bueno, que el territorio del Sáhara Occidental está ocupado, pero solo en un 75%, puesto que el otro 25% es donde opera la República Árabe Saharaui Democrática, y en medio se hizo construir un muro de más de 1.000 kilómetros, si no recuerdo mal, de largo, que actualmente es el más largo del mundo, con más de 4 millones de minas hacia el otro lado, que es lo que hemos comentado antes del tema de que en ese caso fue una granada, ¿no? Pero la cantidad de mutilaciones y muertes que hay al cabo del año, pues porque la gente, desde pastores a gente simplemente que pasa por allí, pues bueno, 4 millones de minas son muchas minas, y actualmente el muro a Marruecos, al gobierno marroquí le cuesta del orden de 1 millón de euros diarios mantenerlo, que es otra cosa que tampoco la gente sabe. La gente piensa que esto es un conflicto, que está congelado, que está paralizado, y dice, bueno, está congelado, está paralizado, pero ahí hay un muro que se está manteniendo con nidos de ametralladoras, con soldados, con armamento de todo tipo, para que nadie pueda entrar ni salir sin control. Claro, que había que pensar también quién está financiando esa actividad, porque Marruecos es un país relativamente importante, pero tampoco es un país tan rico como para mantener esa infraestructura tan titánica. Pero claro, esto nos hace pensar en la geopolítica global, en un contexto hace años de Guerra Fría, de me interesa tener al sultán de Marruecos aquí controlando que no se extienda el comunismo. Hoy me interesa tener al rey de Marruecos aquí controlando que no se extienda el terrorismo islámico, el narcotráfico, y bueno, inserta aquí el argumento que te parezca, pues el caso es que se mantiene el status quo. El caso es que el pueblo marroquí también está oprimido por las autoridades del gobierno de Marruecos y por la oligarquía que gobierna, y están reivindicando más democracia, y bueno, tuvieron salvando las distancias, su pequeño 15M, como era el movimiento 20 de febrero, si no recuerdo mal. Sí. Y también se exigen cambios internos, y parte de esos cambios internos pasan por reconocer que no se puede sostener con la estructura productiva que tienen esa estructura simplemente para ocupar un territorio que no les pertenece. A lo que vengo a decir es que incluso podría ser para el pueblo marroquí muy, muy, muy beneficioso permitir que los saharauis sigan su vida en su territorio y en su tierra. Sí, no, además, bueno, aquello estaba dentro del contexto de lo que fueron las primaveras árabes, ¿no?, en muchos países, que también es interesante destacar que, bueno, tras el estallido de la primavera árabe, todo para muchos comienza en Túnez, ¿no?, el primer lugar donde se enciende esa llama, pero es cierto que unos meses antes se producen las protestas de los campamentos de la dignidad de Gemi-Sik en el Aaiún, en los territorios ocupados por Marruecos, que es un acto de protesta
espectacular, ¿no? Al final se montó un campamento con más de 1000 jaimas y miles de personas. 20.000 jaimas, fíjate, si no iba yo equivocado. 20.000 jaimas, bueno, la represión que terminó haciendo el ejército y las autoridades marroquíes fue brutal, con varios muertos. Yo creo la protesta quizá más importante y más, o sea, la más importante que ha habido en los últimos años, ¿no? Bueno, Ukdemisik fue una experiencia bastante interesante porque muchos saharauis, también a nivel, digamos, psicológico, no sé si es la manera más correcta de explicarlo, pero muchos saharauis pues vivieron con la idea, ¿no? Imaginando qué es lo que puede pasar si hubiéramos vivido bajo un estado, un tipo de control saharaui, sin ningún tipo de control marroquí. Y en realidad cuando hicieron Ukdemisik, que Hayat estuvo 6 meses en la cárcel negra por su participación, pues cuando hicieron el campamento de Ukdemisik, mucha gente, como la generación de Hayat, por ejemplo, fue su primera vez que viven bajo un sitio autocontrolado por los propios saharauis. Entonces se formaron dairas como los que están en campamentos, wilayas, pues comisiones, cada uno se encarga de una cosa. Y fue una experiencia no solamente a nivel de reivindicación de su derecho de autodeterminación e independencia, también de que hay para dar un mensaje también en el mundo, que hay un pueblo abajo de ocupación, quiere independencia, quiere recursos naturales, que hay un pueblo... Sí, pero también lo que quiero decir que también creo que una generación acumuló una experiencia bastante interesante. Y creo que tengo el derecho como saharaui a decirlo. Creo que hemos exportado a toda la zona, y eso lo dice Noam Chomsky, a una experiencia que fue el inicio de toda la primavera árabe. Y hemos conquistado muchos países como Túnez, como Egipto, que durante la época de Mubarak, de Ben Ali, ni se hablaba del conflicto del Sahara. El último foro social en Túnez, pues la presencia saharaui fue brutal, fue hasta que Marruecos casi ni participó. También quería mencionar un poco el dato que en el muro sí que hay más de 4 millones de minas, pero son entre 7 y 10, o sea que son mucho más que 4 millones. Y claro, Marruecos es experto en invertir, en repartir las familias a través de fronteras artificiales, tanto con el muro del Sahara como la bahía de Melilla. Entonces es una especialidad de Marruecos, pues negociar con la vida de personas, pues exigir ciertos intereses económicos, políticos, y el cambio son carne viva de personas que se ve colgada, y imágenes terribles como las que vemos día a día en el Sahara Occidental o en la bahía. Bueno, Manu, tú recuerdas, ¿no?, aquellos episodios de Ukdemisik, cómo se vivieron o cómo los vivimos desde España. Claro, fue precisamente el asalto al campamento de Ukdemisik y esas imágenes terroríficas de jaimas ardiendo y personas que estaban pasándolo mal por los gases lacrimógenos, lo que hizo que nos acabáramos implicando en esta causa desde una perspectiva académica, pero que también es una manifestación del compromiso con los derechos humanos, que al final se ha traducido un poco en parte en lo que hoy es Cámara Cívica. La cuestión es que la causa sigue abierta porque aún no se ha conseguido, y bueno, teniendo en cuenta nuestros ámbitos de actuación y la responsabilidad que tenemos, pues deberíamos trabajar para que esta situación se solucione de la manera más eficaz. Y bueno, dado que ahora ha habido un cambio en la correlación de fuerzas a nivel español, a nivel europeo, podría abrirse una ventana de oportunidad para impulsar estos cambios. Y yo creo que nosotros, que desde la universidad, desde el emprendimiento social, desde la comunicación, estamos intentando hacer que los derechos humanos y la democracia se extiendan, pues tendríamos mucho que decir, ¿no? Manu, creo que puedes aportar algo también desde el punto de vista jurídico respecto a otro dato,
que el día que Marruecos atacó el campamento de Misik con aviones, con helicópteros, con soldados, en el mismo día una misión de marroquí estaba negociando con el Frente Polisario. Estaba negociando, pues, siguiendo el plan de paz, ¿no? Que vino gracias a que firmaron el alto fuego. Entonces, este acto también en sí fue una violación al alto fuego, porque en el momento que en teoría está negociando, porque hay un alto fuego, pues sí, intervienen están los militares a eso. Entonces, también es un motivo más creo que para decirle al mundo que no vamos a aportar nada, sencillamente que hay un material mediático que hay que ver y uno mismo puede llegar a esta conclusión. Sí, totalmente. Es decir, si se apuesta por la vía pacífica, pero luego arrasas a la población civil desarmada, pues está claro que ahí hay una incoherencia. Acabamos de publicar en el Twitter de Cámara Cívica, en @Cámara Cívica, el documental de Misik, el campamento de la dignidad, que dos activistas que casualmente estaban allí pudieron filmar de manera absolutamente amateur, pero que está en YouTube y que es un documento fundamental. Bueno, pues con la recomendación del vídeo que nos ha hecho Manu, vamos a acabar el programa de hoy. Bueno, muchas gracias, Manuel, como siempre, encantado de escucharte por las ondas. Muchas gracias, Manu. Y bueno, y muchas gracias a nuestros compañeros que han venido hoy, a Ahmed y Hayat. Muchas gracias por venir y ponerle voz. Siempre nos gusta cuando hacemos este tipo de programas especiales que sea la gente que ha vivido esta experiencia, que participa o que pertenece a los colectivos, que sean los que vengan aquí y pongan su voz. Así que estoy enormemente agradecido por haber venido hoy. Y nada, a seguir con esta lucha y a seguir con el activismo hasta que consigamos el Sahara libre, ¿no? Muchas gracias, de verdad, y muchas gracias porque sois la gente, los movimientos sociales, la gente que nos apoya, sois el único motivo que nos hace tener alguna experiencia en un futuro gobierno español que puede asumir su responsabilidad. Muchísimas gracias, de verdad, y un abrazo fuerte. Bueno, pues lo dicho, aquí se acaba el programa de hoy. En un par de semanitas empezaremos con nuestra serie para que vayáis pensando cosas. Un programa dedicado a distintos pensamientos políticos y filosóficos, desde el comunismo, el liberalismo, a todos los que se nos vayan ocurriendo, que acaben en ismos. Y nos podréis ir mandando vuestras dudas, consultas y preferencias a nuestro Twitter Cámara Cívica. Se despide aquí Pedro Nicolás. Muchas gracias a nuestro técnico Miguel Asuero y nos escuchamos en un par de semanitas. Chao, chao.